Hoy día vamos a ver la introducción a la teoría de la inversión, ¿no? Anteriormente habíamos visto los determinantes que movían a los hogares, ¿no?, a consumir determinados niveles o a seguir determinados patrones respecto al consumo. Hoy vamos a dilucidar un poco más qué hay detrás del comportamiento, de las grandes decisiones que toman las firmas, ¿no?, las empresas como tal. ¿Cuáles son las motivaciones que está detrás, ¿no? Ya sabemos que más o menos las firmas deciden sobre el capital, ¿no?, y a largo plazo sobre la inversión. Entonces hoy vamos a responder esas grandes preguntas, ¿no? Cuando uno lleva un curso de empresas, generalmente ve lo siguiente, ¿no? Entonces, en la inversión uno suele ver esta ecuación que es muy famosa, ¿no?, y que ahora vamos a darle un nombre. Esta famosa ecuación se llama la ley fundamental del capital o la ecuación fundamental del capital, ¿no? Entonces, esta ecuación fundamental del capital, ¿no?, que por un lado tiene a este señor que se llama la inversión bruta, por otro lado tiene a estos dos señores que se llaman variación en capital o inversión neta, ¿no? Variación en capital o inversión neta. Y por otro lado tenemos a lo que se conoce como la obsolescencia natural del capital físico. Entonces, cuando uno suele llevar un curso de macroeconomía, suele tener esta ecuación, ¿no? Generalmente uno ve la ecuación fundamental del capital. Por un lado tiene la inversión bruta, la inversión neta y la obsolescencia natural del capital, que básicamente está asociado a este delta, ¿no?, que se llama la tasa de depreciación del capital, ¿no? Entonces, más o menos entendemos que, por ejemplo, en una economía como la nuestra, como la peruana, que tiene riesgos fuertes a fenómenos del Niño, esta tasa de depreciación más o menos uno entiende que es grande, ¿no? Entonces, a lo que queremos llegar, digamos, es a responder distintas motivaciones, ¿no? Entonces, primero vamos a definir qué es la inversión, ¿no? Vamos a comenzar definiendo qué es lo que nosotros entendemos por inversión. Entonces, nosotros deberíamos entender como inversión a la acumulación de capital físico, ¿no? Entonces nosotros vamos a definir inversión como acumulación física, ¿ok? Entonces, para nosotros inversión es acumulación de capital físico. Entonces, esta acumulación de capital físico, ¿qué entendemos por capital físico, no? O sea, esto puede sonar también medio chino, ¿no? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué puede ser, por ejemplo, capital físico, ¿no? Si, digamos, la inversión lo entendemos como acumular capital físico, entonces, ¿qué podría acumular la empresa? Digamos, ¿qué podríamos entender como capital físico? Edificios, por ejemplo, ¿no? Máquinas. Ejemplos de capital físico. Entonces, para nosotros va a ser, habíamos dicho, máquinas, ¿no? Máquinas, ¿no? ¿Qué acumula la empresa? Máquinas, edificios, ¿no?, etc., ¿no? Pero también va a estar otro señor que se conoce como inventarios, ¿no?, que es aquello que no vende, que es aquello que no logra vender la empresa, ¿no?, y se mantiene en el tiempo y forma parte del capital de la empresa. Entonces,
ya hemos definido qué es lo que entendemos por capital físico, ¿no? Ya hemos definido también qué es para nosotros inversión. Entonces, lo que sigue es plantearnos una serie de dudas sobre cómo es que las firmas deciden sobre este capital físico. Ya hemos dicho que las firmas acumulan capital físico y a eso le llamamos inversión, pero también entendemos que hay algo así como un óptimo de capital físico, ¿no? Entonces, esa pregunta lo vamos a plantear como lo siguiente, en verde. Entonces, en primer lugar, ¿no?, las famosas preguntas que van a responder las firmas, o que se suelen hacer las firmas, es ¿qué es lo que determina la cantidad de capital que una empresa desea tener, ¿no? Entonces, eso es una interesante duda que nos gustaría responder, ¿no? ¿Qué es lo que determina la cantidad de capital físico que una empresa desea tener? Entonces, esta primera duda tiene que ver con, digamos, con el óptimo de capital físico que la firma desea acumular, ¿no? Entonces, muy ligado a esta pregunta es, ¿no?, si nosotros entendemos que las firmas tienen un óptimo, ¿no?, un capital, una cantidad de capital deseado, ¿no? La pregunta que sigue es, y que cae por su propio peso, ¿cómo se acerca a ese capital deseado la firma, ¿no? Entonces, porque entendemos que hay una cantidad de capital inicial, ¿no? ¿Cómo llega a ese óptimo, ¿no? Entonces, la siguiente duda sería, ¿lo hace en un instante o gradualmente, ¿no? Entonces, para ponerlo, digamos, de manera gráfica, lo que estoy planteando es lo siguiente, ¿no? Ya hemos definido inversión, hemos definido que es, digamos, es la acumulación de capital físico que hacen las empresas. También hemos definido qué es lo que entendemos por capital físico, por ejemplo, edificios, máquinas. Pero también no solamente queremos preguntarnos sobre qué es lo que determina la cantidad de capital físico que una empresa desea tener. Entonces, lo que estamos diciendo, algo así, sería en un gráfico, ¿no? Si aquí tenemos capital y aquí tenemos tiempo, ¿no? Entonces, más o menos lo que estamos diciendo es, bueno, las empresas en el tiempo cero, ¿cierto?, nacieron con un capital inicial, un K sub 0, y más o menos tienen como un óptimo, ¿no? Entonces, una cantidad de capital deseado, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaron aquí? ¿Es de la noche a la mañana que saltan así? ¿O es que llegan gradualmente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros intentamos responder en este tema, ¿no? Digamos, ¿cómo se acerca a ese nivel de capital la firma, ¿no? ¿Es gradual o es muy rápido, ¿no? Vamos a ver a través de los distintos modelos. Por ejemplo, vamos a iniciar luego con el modelo clásico y luego con un modelo que se llama con ajustes de capital, ¿no? Con costos de ajustes. Entonces, ahí vamos a examinar que hay distintas teorías que nos explican esta realidad, ¿no? Cómo las firmas invierten, ¿no? ¿Qué está detrás de este comportamiento que tienen las firmas?